Mi nombre es María Inés López Varela y voy a hacer el análisis jurídico del caso Logan. Lo voy a hacer desde el punto de vista de un fiscal, que me parece que es la crítica más grande que se le puede hacer a la causa. Bueno, el caso de Logan es un caso de un niño perdido que para el que no sabe nada del caso, les comento que el mejor comentario y el mejor resumen está hecho por unos chicos españoles que se llaman Black Mango. Ellos son los que me han dado el ímpetu para subir a YouTube un trabajo que hice hace un tiempo atrás. Bueno, yo lo voy a resumir más aún para dar el primera imagen. El hecho se trata de una comida familiar que organizó la abuela de Loan, que tiene muchos años. Ella lo organizó por celebrar un acontecimiento cotidiano, encontró un teléfono y lo hizo en el día de San Antonio, que era el 13 de junio. Organizó la fiesta familiar en donde había invitados 3 matrimonios y sus hijos. Por otro lado, el papá de Loan iba a visitar a la abuela y también por testigos que son la propia familia, el niño no tenía pensado ir, sino que le pide al padre que lo lleve y el padre lo lleva a caballo hacia la zona rural donde vivía la abuela. Allí se encuentra la comida familiar que se había organizado, de manera que no hay una directa relación entre el conocimiento que tenía el padre al llevar al niño de la comida que se había organizado sin prever que iba a llegar el niño. Esto es importante para tener en cuenta las personas que van interviniendo en esta reunión. Bueno, los 3 matrimonios invitados eran la hija de la abuela de Catalina, que esposa del padre, hermana del padre, con su marido. Ella es la que cocinaba, se llama Laudelina y el esposo es Benítez. El otro matrimonio es amigo de Benítez, del tío de Loan, que son Fierrito y Millapi. Y el otro matrimonio son amigos de la abuela y de la tía, que son un marino retirado, que se llama Pérez, y una funcionaria municipal que es Cayaba. Bueno, ¿quiénes más estaban en el almuerzo? Estaba una prima de Loan que se llama Camila. Los hijos son: Laudelina tiene 2 hijas que son Macarena y otra niña que es menor, pero que es una adolescente. No participaron de la ida que voy a contar al Naranjal, donde se produce la desaparición de Logan, ¿no? Bueno, y los niños chiquititos son otro hijo de Laudelina de 7 años y la hija de Camila, y Fierrito Ramírez había ido con un hijo propio y 2 sobrinos. Con Loan son 6 pequeños, de pequeñas edades. Bueno, cuando terminó el almuerzo, Benítez, que es el tío de Loan, el esposo de Laudelina, fue solo a buscar naranjas con una bolsa dijo que
quería encontrar naranjas. Ellos habían comido mandarinas porque tenían árboles de mandarina, pero él fue a buscar naranjas. El amigo Fierrito, unos minutos después, unos 15 minutos después, dijo, bueno, vamos a ir con Benítez para dar un paseo después de la comida. Entonces fue y la convenció su esposo, a Miyapi, que fueran, y detrás de él y yo fueron todos los niños. Y detrás de los niños fue Laudelina y Camila, todos a buscar naranjas al naranjal, que estaba a unos 600 metros, a 1000 metros, no era muy lejos. A la mitad del camino se vuelve Laudelina y Camila, porque no tienen ganas, no se sienten cansadas, entonces vuelven a la casa, donde habían quedado la abuela, el padre, Pérez y Cayaba, y las chicas más grandes se habían ido a dormir la siesta. Bueno, cuando vuelven, están atrás juntando mandarinas porque Pérez y Cayaba se iban a ver un partido, el partido de River, que jugaba a las 3 de la tarde, y Laudelina recibe un llamado de teléfono, todos coinciden que recibe el llamado de teléfono. Ella dice, cuando habla a la persona que tenía al lado, que el marido le dice que Benítez le dice a ella que no encuentran al nene y le pregunta si el nene no se había adelantado y estaba ya en la casa. Laudelina le dice por supuesto que no estaba en la casa, y salen todos los que estaban en la casa a buscar al nene. Cayaba y Pérez dicen que no van a participar de esta búsqueda y se van a ver el partido con una camioneta. Bueno, esa es la escena en donde desaparece Loan desde las 2 hasta las 2:15 entre las 14:04 y las 14:17. En el expediente está esa hora porque en esa hora es cuando Miyapi y Ramírez refieren que perdieron de vista a los niños porque recibieron una llamada o hicieron una llamada al hermano de Ramírez, que estaba internado en terapia intensiva, y le estaban dando parte de la salud de ellos. Entonces, en esos minutos, los dos refieren, Miyapi que le daba la espalda a los nenes, y ahí, cuando termina la llamada, ella se da cuenta que falta un nene. Bueno, entonces, tenemos a Loan que desaparece en esa hora, que la gente que está en la casa no se le puede decir que participa de la desaparición del nene porque está en la casa. Y en todos ellos coinciden, los testigos entre ellos coinciden quiénes son los que están en la casa y quiénes son los que están en el naranjal, que son los tres: Benítez, el marido de Laudelina, y Miyapi Ramírez. Bueno, esa es la escena primaria del crimen. Ahora, yo quiero que ustedes noten como que ninguno de los que estaba en la casa puede ser el primero que si hubo un secuestro del nene, porque estaban en la casa. Los mayores sospechosos, si hubiera sido que forma parte del grupo, son los tres que estaban en el naranjal. Ahora, también quiero ver que noten la logística. ¿Por qué? Porque si alguien se llevó a este chico en tan pocos minutos, estaban todos complotados o
pero hasta los chicos no, no vieron que lo hubieran llevado UPA, bueno, pero ¿quién tiene la logística para poder llevarlo? Solo Pérez y Callaba, porque Ramírez y Millapi tienen un auto, pero se quedaron por un tiempo largo en la zona rural. Estaban los niños de ellos en el auto y el que salió a la hora que desapareció el nene, la logística es de la camioneta de Pérez y Callaba. Bueno, eso por un lado. Yo separo la gente, vamos a llamarle pobre, que no tiene la logística para trasladar al niño, y la gente que sí tiene la logística, que en este caso, si vamos del grupo ese, es Pérez y Callaba, que tenían la camioneta, y que después los perros encontraron que había rastros odoríficos en esa camioneta y en el otro auto con que ellos salieron a la noche del otro día, en el auto de ellos, un auto rojo, también había señales sudoríficas. Todo esto es muy conocido. Les invito a que vean los videos de Alejandro Pueblas y de Nahuel en Ciudad Alerta, que hay muchísimo tema que han tratado. También hay una periodista que es muy picante, que se llama, no recuerdo el nombre, tiene un fondo de pantalla todo rojo. Bueno, pero mi crítica es que no se ha estudiado la escena secundaria del crimen, que puede partir a partir de lo que pasó en la madrugada que nadie investiga. Esto es así. Vamos a diferenciar como fiscales a los que son testigos, que ven las cosas, a los que son testigos de oída, que pueden saber porque se los dijo su hijo o se lo dijo otra persona o le parece, y lo que parece que pasó, que serían las hipótesis. Yo pienso que pasó así, así, así. Eso es una hipótesis. El testigo es el que vio, y el que es testigo de oída, el que a lo mejor sabe, pero no es seguro porque se lo han dicho. Ese es testigo de oída. Bueno, si alguno de los padres de estos chicos sabe algo porque el niño se lo contó, ellos son testigos de oída porque el testigo es el niño. Esto para que nos veamos bien siempre cuando analicemos, que todos queremos que este sepa o el otro no sepa, pero ¿sabe por qué es testigo o sabe porque otro se lo dijo? ¿Qué queremos que nos diga? ¿Lo que escuchó? ¿Lo que vio? Bueno, eso siempre tenemos que tener en cuenta cuando analizamos los casos como fiscal. Bueno, la escena secundaria, ¿a qué me refiero? A que en la madrugada todos buscaban al niño, todo el pueblo buscaba al niño, había muchísima gente buscando al niño. Pero los sospechosos estaban todos, vamos a decirle, detenidos. Nosotros sabemos, porque ya se ha confirmado en el expediente, que a las 2 de la madrugada, más o menos, Laudelina, Millapi y Ramírez estaban en la comisaría. Allí también estaba el comisario y otros agentes. Benítez estaba también en un patrullero que conducía una amiga del comisario, que también es pariente de Loa. Entonces tenemos a las personas que estaban las más sospechosas, que estaban en el Naranjal, estaban todas, digamos, lo tenemos visto en la noche, en las 2 de la madrugada, que estaban en lugares que tienen, vamos a llamarle, sabemos dónde estaban. Fijo. ¿Qué pasó? A las 2 de la madrugada, Laudelina, que estaba en la comisaría, refiere que el comisario recibe una llamada en la radio que el nene apareció.
que estaba muy asustado, pero estaba bien de salud. En ese momento, Millapi y Ramírez, que también estaban en la comisaría, ellos refieren que no escucharon lo que se dijo en la radio del comisario, pero sí que cuando terminó de hablar se abrazaron todos, dijeron apareció, y allí, que estaba en una tapera, entonces allí se abrazaron todos y a esa hora se ordena dejar de buscar al niño. Se enteran todos de que el niño apareció, de esa llamada, y a la gente que estaba buscando al niño se la deriva a la casa de la abuela. Entonces tenemos que toda la gente que estaba en la búsqueda al norte se la lleva a la casa de la abuela, toda la gente se la pone en la casa de la abuela. ¿Y quiénes son los que estaban libres para hacer todos los movimientos? Los patrulleros de la policía. El comisario, cuando recibe esa llamada, va en un patrullero con otros 2 agentes y se dirige a la tapera. Y entonces tenemos en la ubicación a toda la gente del norte de la búsqueda a la casa de la abuela, como si fuera cercada en ese ámbito, y toda la policía libre para hacer sus movimientos. También convengamos que Pérez y Callaba no se tiene registro dónde estaban esa noche. Podrían estar durmiendo, yo no digo, pero digo que ellos sí también estaban libres para hacer movimientos. Bueno, ¿qué pasa? Cuando declara el comisario, declara que sí, que recibió la llamada, pero que era en su celular, no era en la radio, que refieren los otros que estaban en la comisaría que sí que fue en la radio. Bueno, ni la radio ni el celular son parte hoy de las pruebas, porque el celular no tiene chip y la radio nunca se adjuntó al juicio. Bueno, entonces, ¿cómo terminó esto? Resulta que el comisario dice que fue una falsa alarma, que el loro, el policía que le llaman el loro, que había hecho la llamada, cuando van y se constituyen ahí en la tapera que le habla el loro, ahí dice que no, que era un dron, que era un cordero. Bueno, nunca tampoco salió en las declaraciones transcritas de los diarios que él haya dicho dónde se habían constituido, dónde estaba ese cordero, cuál era el dron, quién lo manejaba. Nada de eso se investigó. Entonces, la escena secundaria del crimen, en donde podría estar la clave de la investigación, porque ya el nene estaba perdido, las personas que son hoy las sospechosas y están presas no estaban no estaban en la escena, digamos, donde estaba el nene supuestamente. Bueno, toda esa gente que estuvo en esa llamada no fue investigada. Las escenas secundarias del crimen, que podía haber sido las escenas secundarias del crimen, donde el nene pudo haber estado, no se investigó. No se investigó a toda la policía, ni tampoco al famoso loro que dijo que encontró al nene. Nunca estuvo imputado, vamos a llamarle. Que después, o sea, nunca estuvo imputado, siendo que dio referencia de un masculino de 90 centímetros que estaba bien de salud pero asustado, y que después dijo, según el comisario, que no, que había sido una falsa señal de un dron, una luz, no sé,
aclaremos tampoco que los drones de esa noche no tenían señales de calor, como vinieron después los drones. O sea que ni siquiera fue una señal que podían haber dicho se detectó un calor. Nada. O sea, y yo creo que cuando reporta un policía a otro policía, dice masculino, 90 centímetros, morochito, niños, bien de salud, vivo, o sea, bien concreto, que no puede decir este mismo policía que ellos reportan así tan telegráficamente, que lo que tuvo que reportar en realidad fue una señal de un dron que estaba en otro lado, que él no lo vio, que después cuando lo vieron, que fue el comisario, era un cordero. O sea, todo esto no es coherente, las declaraciones, para que alguien reporte una cosa por la otra. Entonces, esa escena del crimen nunca fue investigada. Se le suma que a esa misma hora el hermano César César es el hermano de Loan, recibió una llamada pidiendo plata por el nene, que a esa misma hora de la madrugada, que esa llamada tampoco fue investigada. Yo les dejo los links de la llamada de Nahuel, de los periodistas que tienen todo y Alejandro Puebla, que tienen todos los videos, si quieren saber más de este caso extraordinariamente interesante, que en donde la parte de la escena secundaria no forma parte de la investigación que se está llevando a cabo para buscar justicia por este nene perdido. Más aún, hay imputados, gente que son psicólogos y gente que yo llamo también pobre porque no tiene logística, que apareció mucho después del nene como para ayudar a la familia, psicólogos y todo eso, y que están presos y por encubrimiento, por buscar, por desviar la investigación supuestamente, pero para que digan que desvían los testimonios de los niños, se debería saber cuáles son verdaderos y por qué se tildan de falsos los segundos, porque no hay manera de entender que estas personas le dijeron a los chicos lo que tenían que decir. Por lo tanto, estas personas que también están imputadas y presas por un encubrimiento son por hechos muy en el tiempo posteriores al secuestro y no hacen a la investigación propiamente dicha que podría dar con alguien que nos dé una pista de dónde puede estar el nene. ¿Qué le vamos a pedir? A los de la escena primaria, que son pobres, que nos digan pistas de dónde está el nene. ¿Qué pueden decir? Supongamos que tuvieran que ver, que ya dije que es muy difícil probarlo porque no estaban en la escena del crimen, pero supongamos que después del crimen, después de que el nene se perdió, lo derivaron. ¿Qué pueden decir? Yo lo vendí. Y nada más, porque el traslado del niño tiene que ser de alguien que tenga logística. No puede ser de la parte esta que dicen que confiesen, que digan. ¿Qué nos pueden brindar de información que sea importante para saber qué pasó con ese nene? No, la gente pobre no, es la gente que tenía la logística, y la única que tiene logística es Pérez y Cayaba, que podían haber estado libres después de las 2 de la mañana, y la policía, que la policía, a cada uno de ellos se tendría que investigar qué hizo en ese momento de esa escena de la escena que podría ser la escena secundaria,
qué hizo a las 2 de la mañana, en dónde estuvo y cómo se movió en aquella noche. Incluso el jefe de policía de Corrientes, que estaba en la tranquera, porque el que estaba con él, que era el que tiene que ver con la radio, estaba con él y refiere que recibe la llamada del comisario, el jefe de la policía de Corrientes, recibe la llamada del comisario y se va hacia la tapera. Él tendría que decir dónde estaba la tapera, dónde se constituyeron, qué pasó, dónde estaba ese cordero, cuál era el dron, qué recorrido había hecho el dron por el que manejaba el dron, si el dron refiere que sí, que hubo una falsa alarma. Todo eso no es desconocido, porque nunca se investigó en profundidad. Eso es lo que yo, es la crítica muy grande que hago a la investigación y el que se está llevando a cabo sobre ese caso. No investigar ni a la policía que estaba a las 2 de la mañana, ni investigar esa llamada que recibió el hermano a esa misma hora. Espero que les haya gustado, pónganme like y difundan el video. Hasta la próxima. Hasta el próximo análisis legal de casos mediáticos, que me encantan, como todos ustedes que siguen los casos mediáticos, policiales o